Capítulo 13. Conquista, destrucción y cautiverio. Amasías, el hijo de Joás de Judá, ejecutó a los asesinos de su padre. Luego reunió un ejército de 300.000 para hacer la guerra contra los amalecitas, edomitas y jebalitas. También contrató a 100.000 soldados del rey de Israel por 100 talentos de plata. Pero un profeta le advirtió de que debería despedir a los israelitas. Eran impíos, le dijo, y Dios anunciaba su derrota si los empleaba. Aunque Amasías sentía desgana de despedir a los israelitas después de haber pagado por ellos, obedeció al profeta. Luego marchó con su propio ejército contra el enemigo y venció. Entusiasmado por la victoria, Amasías olvidó que Dios se la había dado y comenzó incluso a adorar los ídolos que había arrebatado a los amalecitas. Cuando un profeta le reprendió, Amasías le dijo encolerizado que se callara. El profeta le dijo que callaría, pero que Dios no pasaría por alto tales invocaciones. En su presunción, Amasías escribió una carta arrogante a Joás, rey de Israel. Le demandaba que él y su pueblo se sometieran a él, como antes se habían sometido a David y a Salomón, sus antepasados. La alternativa, advertía él, era la guerra. Joás le respondió de esta manera. Había una vez un alto ciprés en el monte Líbano y un cardo que creció a su lado. El cardo le habló al ciprés, pidiéndole que la hija del ciprés le fuera dada en casamiento al hijo del cardo. Pero mientras el cardo estaba hablando, vino un animal salvaje y lo pisoteó. Que esto te sea una lección para que no seas tan ambicioso. No te enorgullezcas porque tuviste suerte en la batalla contra los amalecitas, o te harás peligrar a ti mismo y a tu rey. Cuando Amasías leyó la carta, se indignó y emprendió la marcha contra Joás. Pero precisamente cuando los hombres de Judá iban a entablar la batalla, cayó sobre ellos un repentino terror de Dios, haciéndoles huir y dejando solo a Amasías. Los israelitas lo tomaron cautivo y Joás comenzó a matarlos, si no, amenazó con matarlos si no persuadía a la gente de Jerusalén. Los israelitas lo tomaron cautivo y Joás amenazó con matarlo si no persuadía a la gente de Jerusalén para que abriera las puertas y le recibieran a él y a su ejército en la ciudad. Temiendo por su vida, Amasías hizo como le había sido dicho. Joás demolió parte de la muralla y entrando en su carro de guerra por la brecha, se hizo dueño de Jerusalén. Tomó todo el tesoro del templo y del palacio y se volvió a Samaria, habiendo puesto en libertad a Amasías. Posteriormente, algunos de sus amigos conspiraron contra Amasías y lo mataron. Habiendo vivido 54 años y reinado 29, y fue sucedido por su hijo Usías, el profeta Jonás. Jeroboam, hijo de Joás, fue un rey de Israel muy arrogante e inicuo, y sin embargo benefició mucho a su pueblo. Un cierto Jonás profetizó que el rey derrotaría a los sirios y extendería su reinado desde Hamat, en el norte del lago Asfaltitis, Mar Muerto, en el sur. Y Jeroboam hizo tal como Jonás había predicho. Dios también ordenó a Jonás que fuera a Nínive y advirtiera a la ciudad que perdería su poder. Pero atemorizado, en lugar de ello, huyó a la ciudad de Jope. Allí embarcó en una nave que se dirigía a Tarso. Comentario. Josefo se refiere a la ciudad de Sicilia, aunque el destino del Antiguo Testamento es Tarsis, que probablemente era Tartesos en España. La Biblia tampoco identifica dónde fue vomitado Jonás, pero Josefo da por supuesto que fue en el Mar Negro, como lugar más cercano a Asiria. Durante la travesía se desencadenó una terrible tempestad y la nave estuvo en peligro de hundirse. El capitán y sus hombres comenzaron a orar, pero Jonás no se unió a ellos. La tempestad aumentó y los marineros comenzaron a pensar que uno de los pasajeros debía ser la causa de la misma. Echaron suertes para decidir quién era, y la suerte recayó en Jonás. Le preguntaron acerca de su padre y profesión, y él contestó: soy hebreo y profeta del Dios Altísimo. Si queréis escapar de este peligro, echadme por la borda, porque yo soy la causa de esa tempestad.
Al principio no se atrevieron a hacerlo, pero finalmente, como el barco estaba para hundirse, lo echaron por la borda. El mar se calmó y se dice que una ballena tragó a Jonás. Después de 3 días y 3 noches, fue echado sobre la orilla del mar Euxino, negro, vivo e ileso. Pidiendo a Dios que le perdonara sus pecados, Jonás se dirigió luego a Nínive y anunció a sus habitantes que pronto perderían el imperio sobre Asia. Después de gobernar durante 40 años, Jeroboam murió y fue sepultado en Samaria. Su hijo Zacarías le sucedió en el trono. Usías, rey de Judá. Usías tenía 16 años cuando fue proclamado rey de Judá en lugar de su asesinado padre Amasías. Era muy enérgico y derrotó a los filisteos, a los árabes y a los amonitas. Luego reparó las murallas de Jerusalén, excavó canales y fortaleció el ejército. Pero estos éxitos le hicieron orgulloso y olvidó que era Dios quien le había capacitado para todo aquello. Un día, durante una fiesta pública, se vistió con los ropajes sacerdotales y entró al templo para sacrificar a Dios sobre el altar de oro. Los sacerdotes intentaron impedírselo, diciendo que no era lícito para nadie excepto para los descendientes de Aarón ofrecer sacrificio. El rey se encolerizó y amenazó con matarlos si no se callaban. Pero mientras hablaba, la tierra comenzó a temblar y el templo se hendió. Un brillante rayo de luz resplandeció a través de la apertura y cayó sobre el rostro del rey, que en el acto se volvió leproso. Tan pronto como los sacerdotes vieron la lepra, ordenaron al rey que saliera de la ciudad como persona inmunda. Horrorizado y avergonzado, hizo como le decían y vivió fuera de las murallas como un ciudadano privado. Su hijo Jotam asumió la regencia y Usías murió dolorido y abatido a la edad de 68 años después de haber reinado durante 52 años. Desde Zacarías hasta Peca. Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel solo 6 meses. Fue asesinado a traición por uno de sus amigos, llamado Salum, que se proclamó rey. Pero Manahem, el general, oyendo lo que había hecho Salum, trajo su ejército a Samaria, dio muerte a Salum en batalla y se proclamó rey él. Manahem reinó cruelmente durante 10 años, matando a todos los que se le oponían, pero sobornó a Tiglat-Pileser III de Asiria con 1000 talentos de plata para que cesara en su guerra contra Israel. Cuando Manahem murió, le sucedió su hijo Becaía, y este fue tan cruel como su padre, pero después de su reinado de 2 años fue matado a traición en un banquete por uno de sus capitanes, llamado Peca. Peca se proclamó rey y reinó durante 20 años de una manera inicua e impía. De nuevo, Tiglat-Pileser de Asiria atacó a los israelitas, conquistando toda Galaad, Galilea, Cedes y Azor, deportando a los habitantes a su reino. Acaz, rey de Judá. Mientras tanto, Jotam, el hijo de Usías, había estado gobernando con sabiduría y justicia en Judá. Él hizo las necesarias reparaciones en el templo y en la ciudad. Un cierto profeta de aquel tiempo, llamado Nahum, predijo la caída de Asiria y de Nínive. Empleó frases como: todo el pueblo, perturbado y agitado, huirá. Sus ojos quedarán entenebrecidos por el temor. Dios te dice a ti, Nínive, te borraré. Y todas estas cosas sucedieron 115 años después. Después de gobernar 16 años, Jotam murió a los 41 años y el reino pasó a su hijo Acaz. Acaz imitó de manera impía a los reyes de Israel y levantó altares en Jerusalén a los ídolos. Incluso sacrificó a su propio hijo en holocausto, como hacían los cananeos. Mientras que Acaz estaba actuando como un loco, Peca, rey de Israel, concertó alianza con Resín, rey de Siria y de Damasco. Unieron sus fuerzas para invadir Judá. El rey de Siria tomó varias ciudades,
ciudades, matando a sus habitantes y llevando a ellas a sus propios súbditos. Y luego se volvió a Siria. Acaz, que estaba asediado dentro de Jerusalén, supo que los sirios se habían ido. Pensó que podría vencer a los israelitas con facilidad y los persiguió con su ejército. Pero los de Judá sufrieron una terrible matanza, perdiendo a 120.000 hombres. Los israelitas saquearon el país, tomando a las mujeres y a los niños de Benjamín consigo antes de volver a Samaria. Obed, que era un profeta en Samaria, recibió el ejército junto a las murallas. Les declaró en voz bien alta que su victoria no había provenido de su propio poder, sino porque Dios estaba airado con el rey Acaz. Y no satisfecho con el éxito, se habían atrevido a tomar cautivos a sus propios parientes. Por ello, dejad que estos cautivos vuelvan a sus casas y no les hagáis daño alguno, les dijo. Si no, Dios os castigará a vosotros. El pueblo deliberó y finalmente decidieron devolver a los cautivos, dándoles provisiones. Los escoltaron hasta Jericó. Posteriormente, el rey Acaz le pidió a Tiglat-Pileser de Asiria que le ayudara contra los israelitas y los sirios, prometiéndole grandes cantidades de dinero. Él accedió y atacó a los sirios, conquistando Damasco y dando muerte a Resín antes de invadir Israel y tomar muchos cautivos. Acaz tomó todo el oro y la plata que tenía en su tesorería y en el templo de Dios y se lo dio al rey de Acaz. Se lo dio al rey. Acaz había sido tan estúpido que adoraba a los dioses de Siria, incluso cuando estaba en guerra contra ellos. Ahora comenzó a honrar a los dioses de los asirios, porque estaba siempre listo a honrar a cualquier dios que no fuera el único Dios verdadero, cuya ira fue la causa de sus derrotas. Acaz llegó a cerrar el templo, prohibiendo a los sacerdotes que sacrificaran en él. Ezequías. Cuando Acaz murió a los 36 años, su hijo Ezequías le sucedió en el reino. Era un hombre recto, de buen talante y justo, cuya primera prioridad fue restaurar el culto de Dios. Entonces reunió al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas, y se dirigió a ellos de esta manera. Por cuanto mi padre violó el culto de Dios y os corrompió con la adoración a los falsos dioses, habéis sufrido sobremanera. Pero ahora que habéis aprendido cuán horrible es la impiedad, purificaros y dejad que los sacerdotes y levitas abran el templo y lo purifiquen con los sacrificios acostumbrados. Entonces podría ser que Dios aparte su ira de nosotros. Cuando el rey hubo terminado de hablar, los sacerdotes abrieron el templo y prepararon los vasos de Dios. Descartando lo impuro, ofrecieron los sacrificios de la ley. Ezequías envió también mensajeros a todo su pueblo y a los israelitas. Les dijo que la adoración de Dios había sido restaurada en Jerusalén, pidiéndoles que vinieran y celebraran la fiesta de los panes ácimos, que se había dejado sin celebrar durante largo tiempo bajo los reyes inicuos. Pero los israelitas se rieron de los mensajeros como si fueran locos. Cuando sus profetas les anunciaron que sufrirían si rehusaban esta oportunidad de volver a Dios, tomaron a los profetas y los mataron. Sin embargo, muchos de las tribus de Manasés, Zabulón e Isaacar dieron oído a los profetas y se dirigieron a Jerusalén a adorar a Dios. Cuando llegaron, Ezequías y los gobernantes, junto con todo el pueblo, subieron al templo y ofrecieron solemnes sacrificios. Luego, en la fiesta de los panes ácimos, ofrecieron sacrificios adicionales durante 7 días, con acción de gracias. Después de acabar la fiesta, el pueblo fue por todo el país, destruyendo todas las contaminaciones de los ídolos. El rey ordenó también que se ofrecieran sacrificios diarios según la ley, corriendo él con los gastos. Los diezmos de todo lo que la tierra producía debían ser dados para sustentar a los sacerdotes y levitas. Así volvieron de nuevo a su antigua religión. Los reyes de Asiria amenazaron ahora con conquistar el reino de Ezequías si no reanudaba el tributo que su padre había pagado.
Pero Ezequías ignoró estas amenazas, confiado en Dios y en el profeta Isaías, que daba predicciones precisas. El fin del reino de Israel. Después de Peca, rey de Israel, hubo gobernado durante 20 años. Murió por una conspiración organizada por uno de sus amigos llamado Oseas, que se proclamó rey. Oseas se alió en secreto con So, rey de Egipto, contra los asirios. Al saber esto, Salmansar, rey de Asiria, asedió Samaria durante 3 años hasta que cayó en sus manos. Luego destruyó por completo el gobierno de Israel, deportando a todo su pueblo, incluyendo a Oseas, a Media y a Persia. Dio su país a los cuteos, que se asentaron en Samaria. Comentario. Salmansar V de Asiria murió para la época de la conquista de Samaria, en el año 722 a.C., y fue su sucesor Sargón II, quien deportó a la población. Así, las 10 tribus de Israel fueron echadas de la tierra 947 años después del Éxodo y 240 años después de su rebelión contra Roboam. Los israelitas llegaron a tal fin porque violaron las leyes y menospreciaron a los profetas que les habían advertido que esto era lo que sucedería. Cuando los cuteos llegaron al principio a Samaria, cada una de sus cinco tribus reverenciaba a su propio Dios. Pero Dios les envió una plaga y muchos murieron. Cuando ellos no pudieron remediar sus desgracias, un profeta les dijo que si adoraban al Dios Altísimo serían aliviados. Entonces enviaron emisarios al rey de Asiria, pidiéndole que les enviara a algunos de los sacerdotes israelitas que había tomado cautivos. Los sacerdotes vinieron y enseñaron a los samaritanos la adoración de Dios, y la plaga terminó inmediatamente. Estos mismos ritos han proseguido hasta el día de hoy entre los que son llamados Kutim en hebreo y samaritanos en griego. Ellos varían en su actitud con respecto a los judíos, llamándolos parientes cuando prosperan, pero extraños cuando tienen problemas. La destrucción del ejército de Sennacherib. En el año 14 del reinado de Ezequías, rey de Judá, Sennacherib, rey de Asiria, conquistó todas las ciudades de Judá y Benjamín. Cuando se propuso también ir contra Jerusalén, Ezequías le envió mensajeros prometiéndole pagar cualquier tributo que estipulara si se retiraba. Sennacherib aceptó 300 talentos de plata y 30 de oro, pero traicioneramente rehusó marchar. Él mismo se fue para luchar contra los egipcios, pero su general, Rabsacés, recibió órdenes de saquear Jerusalén con su gran ejército. Rabsacés y sus oficiales se encontraron con 3 de los representantes de Ezequías cerca de las murallas de Jerusalén. Rabsacés les señaló sus puntos débiles y exigió la rendición. Los judíos le pidieron que le hablara en arameo y no en hebreo, temiendo que su gente se desalentara. Los asirios respondieron entonces gritando sus amenazas más fuerte aún en hebreo. Ezequías se quitó sus vestiduras reales y se vistió de saco, y se postró sobre su rostro, implorando la ayuda de Dios. También envió sacerdotes al profeta Isaías, pidiendo su intercesión. Isaías predijo que Dios destruiría al enemigo sin lucha. También Sennacherib fracasaría contra Egipto y moriría a espada cuando volviera a su país. Y en verdad que Sennacherib se retiró rápidamente de Egipto, habiendo sabido que el ejército de Etiopía venía a prestarle ayuda, y luego se unió con Rabsacés ante Jerusalén. Allí descubrió que la primera noche del asedio, Dios había enviado una terrible plaga sobre los asirios y que 185,000 habían muerto. Comentario. En el segundo libro de Reyes, 19:35, afirma que este número fue muerto por el ángel del Señor. Al documentar las derrotas de Sennacherib en Egipto, Josefo cifra la historia de Heródoto, segundo 141, acerca de que los asirios abandonaron el sitio de Pelucio debido a que una horda de ratones destruyó sus armas, royéndolas.
en una sola noche, leyendo asirios por árabes en aquel contexto. Lleno de ansiedad, huyó a Nínive, con lo que habían quedado de sus fuerzas, donde Sennacherib fue traicioneramente muerto por sus 2 hijos mayores. Después de dar las gracias a Dios por esta extraordinaria liberación, Ezequías pronto enfermó tanto que sus médicos le desahuciaron. Aumentaba su dolor, había el hecho de que no tenía todavía hijos y que ningún hijo le sucedería en el trono. Escuchando su ruego por vivir algo más de tiempo, Dios envió al profeta Isaías, que le dijo que al cabo de 3 días se recuperaría y viviría otros 15 años y tendría hijos. Sanado de su enfermedad, Ezequías subió al templo a orar. Merodach Baladán, rey de Babilonia, envió embajadores a Ezequías con dones, sugiriendo una alianza. Ezequías los recibió entusiasmado y les mostró sus tesoros y armas antes de despedirlos con dones. Pero Isaías le dijo: en poco tiempo esta riqueza será llevada a Babilonia y tu descendencia hechos eunucos del rey de Babilonia. Isaías tenía un maravilloso conocimiento de la verdad, no hablando nunca falsamente, y escribió sus profecías en libros para las generaciones futuras. Ezequías murió pacíficamente a la edad de 54 años, habiendo reinado 29 años, y fue sucedido por su hijo Manasés. Manasés y Amnón, reyes de Judá. En lugar de seguir en los pasos de Ezequías, Manasés siguió las malvadas prácticas de los israelitas e incluso dio muerte a los profetas. Por ello, Dios incitó al rey de Babilonia y Caldea para que invadiera Judea y devastara el país. Manasés mismo fue llevado cautivo, pero se arrepintió y se volvió a Dios. Él oyó su oración e hizo al enemigo lo suficientemente misericordioso para liberar a Manasés y dejarlo volver a Jerusalén. Su arrepentimiento fue sincero, porque santificó el templo y restableció los sacrificios de conformidad a la ley de Moisés. Así vivió una vida bendita y digna de envidia hasta su muerte a los 67 años, habiendo reinado 55 años. Pero su hijo Amnón, que le sucedió, imitó solo la maldad juvenil de su padre. Reinó solo 2 años y murió a los 24 años asesinado por 2 de sus siervos que conspiraron contra él. Josías, rey de Judá. El pueblo castigó a los asesinos de Amnón y le dio el reino a su hijo Josías, que tenía 8 años. Tenía un carácter sabio y excelente, porque a los 12 años apremió al pueblo a que rechazara sus ídolos y se volviera al Dios de sus padres. El niño rey también viajó por el país y demolió todos los altares y bosquecillos dedicados a los dioses extraños. Luego recogió fondos mediante ofrendas voluntarias para reparar el templo. En el año 18 de su reinado, el sumo sacerdote Hilcías descubrió los libros sagrados de Moisés que habían sido guardados en el templo y que habían quedado olvidados. Se los dio a un escriba que los leyó al rey. Cuando oyó lo que estaba escrito acerca de los que transgredían la ley, se rasgó las vestiduras y envió mensajeros a la profetisa Hulda, implorándola que orara a Dios y aplicara su ira, por cuanto sus antecesores habían pecado. Josías temía que su pueblo sería echado de su propio país y deportados a una tierra extraña. Hulda mandó la respuesta al rey diciendo que la deidad ya había pronunciado sentencia contra ellos y que ninguna súplica sería eficaz. Pero debido a la virtud de Josías, él aplazaría las calamidades hasta después de su muerte. El rey ordenó luego al pueblo que se reuniera en Jerusalén. Josías leyó los libros santos y les pidió a todos que juraran que adorarían a Dios y que guardarían las leyes de Moisés. Todos lo hicieron bien dispuestos y pasaron a sacrificar y a cantar y a orar. Luego Josías dio muerte a todos los falsos sacerdotes que quedaban.
También fue al país donde habían vivido los israelitas, y allí quemó los huesos de los falsos profetas sobre el altar construido por Jeroboam. Cumplió las profecías de Jadón después de 361 años. También apremió a los israelitas que habían escapado de los asirios que se volvieran a Dios. Cuando toda la tierra quedó limpia, llamó al pueblo para que celebraran la fiesta de la Pascua. Esta fue la mayor celebración desde los tiempos de Samuel. Necao, rey de Egipto, marchó contra los medos y babilonios, pero fue interceptado en Megiddo por Josías. Necao le envió un mensajero explicándole que solo quería paso libre en su camino hacia el Éufrates. Pero Josías ignoró su solicitud y se preparó para la batalla. Cuando un arquero egipcio le alcanzó, Josías tocó retirada y murió después por sus heridas en Jerusalén. Había reinado 31 de sus 39 años y fue muy llorado. El profeta Isaías compuso un lamento por su funeral que ha sobrevivido hasta el día de hoy. También escribió predicciones acerca de las calamidades y conquista de Jerusalén, como lo hizo el profeta Ezequiel. Cuando Josías murió, su hijo Joacás le sucedió en el reino, pero Necao de Egipto, volviendo de la batalla, lo tomó prisionero. Puso a un hermano suyo, al que le cambió el nombre de Eliakim a Joacim, como rey en su lugar. Luego Necao se volvió a Egipto con Joacás, quien murió poco después. Nabucodonosor destruye Jerusalén. En el cuarto año de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue contra Necao. Lo venció, le arrebató Siria y conquistó toda la tierra hasta Pelusia, exceptuando Judea. Luego avanzó contra los judíos y amenazó con destruir el país si Joacim no le pagaba tributo. Alarmado, Joacim compró la paz durante 3 años, pero luego, al oír que Nabucodonosor estaba a punto de entablar lucha contra los egipcios, dejó de pagar el tributo, esperando que los egipcios serían victoriosos. El profeta Jeremías le advirtió en repetidas ocasiones en contra de depositar su confianza en los egipcios. Pero todo fue en vano. Jeremías profetizó que Jerusalén sería destruida por el rey de Babilonia, que se llevaría cautivo a Joacim. Jeremías escribió luego todas sus profecías en un libro y las leyó al pueblo en el templo. Los gobernantes se llevaron el libro y lo mostraron al rey. Este se encolerizó tanto que lo rasgó y lo echó en el fuego. Pronto apareció Nabucodonosor ante Jerusalén con su ejército, y Joacim le recibió, suponiendo que no sufriría ningún mal, porque ni le había hecho la guerra ni le había cerrado las puertas. Pero después de entrar en la ciudad, el rey de Babilonia no guardó su compromiso, sino que mató a los gobernantes judíos, incluyendo al rey Joacim, y puso a su hijo Joaquim como rey en su lugar. Más tarde, Nabucodonosor temió que Joaquín quisiera vengar la muerte de su padre, por lo que puso en su lugar a su tío Sedequías, haciendo primero que Sedequías le prometiera que sería siempre fiel. Mientras tanto, Nabucodonosor había deportado a Babilonia a miles de personas principales. Entre estos se encontraban el profeta Ezequiel, que era entonces un muchacho, el ex rey Joaquín y su familia, y miles de jóvenes y artesanos. Sedequías, hermano de Joaquín, permitió a sus cortesanos y súbditos actuar de manera tan pecaminosa como quisieran. Jeremías le advirtió que cesara en sus